Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Lucas 18 del 1 al 8. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y noche? ¿Se tardará a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Wow, vamos a verlo en la otra versión rápidamente. Ponme la nueva versión. Muy bien, dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que ni temor de Dios tenía ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Sigue. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tenga en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Te pido por favor que en el tiempo que tenemos de exposición de tu palabra puedas hablar a nuestros corazones. Espíritu Santo, tú eres el único que convence, tú eres el único, Señor, que guía, tú eres el único que consuela. Te pido que tu palabra hoy sea de aliento, de desafío, de consuelo para nuestras vidas. Gracias por lo que vas a hacer. Me pongo en tus manos y pongo esta enseñanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien. En las enseñanzas de Jesús sobre la oración, aquí vemos una parábola que él narra, ¿cierto? Sobre un juez injusto, con el objetivo de mostrar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es sin desanimarse, como dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La importancia de insistir en la oración delante del Señor. Él va a responder. ¿Por qué oramos? Porque Él nos pidió que oremos. Y creemos que en la oración eficaz del justo vamos a lograr mucho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor está dejando claro que esta mujer fue inoportuna con el juez para que le hiciera justicia, ¿cierto? Y Él se la hizo por su perseverancia. ¿Qué más nuestro Dios, que es justo, si tú y yo perseveramos en la oración? Hay áreas y cosas en su vida que ustedes están esperando que sean transformadas, pero de una manera tan solo más mística o quizás haciendo o lógica que sobrenatural, y para esto se requiere fe y se requiere la oración. Creo, y se los he dicho durante este año, que Comunidad de Fe como iglesia local en esta ciudad es una iglesia que Dios está llevando a crecer en la oración y en la intimidad con el Señor. Yo creo que tenemos buenos maestros, creo que hay gente que ama la palabra, creo que hay gente que sirve, aquí hay gente que es muy buenos para servir. De hecho, son dones que Dios les ha dado. Pero el tema de la oración es algo que debe ser en nuestras vidas, algo que crezca. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que está enseñando el Señor. Pero sigamos. Sin embargo, termina la historia ¿cómo? Con una pregunta. Os digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando venga, la pregunta que hace Jesús, eso no es editorial.
Eso no lo está escribiendo porque ustedes ven letras en negro, los que tienen la Biblia, las palabras de Jesús en rojo, ¿cierto? Y palabras, ¿cuántos tienen una Biblia donde las palabras están en rojo? Esas son las palabras de Jesús. Siempre que vean en rojo es porque el Señor la está hablando. El otro lo escribe, ¿cierto? El escritor es editorial, es verdad también, pero póngale contundencia a lo rojito. Yo vendí Biblias y sé cómo es el tema. Inclusive en una época vendí Nuevos Testamentos en audio con palabras de Jesús en rojo. ¿Cómo le parece, hermano? En audio. Muy bien, sigamos. ¿Hallará fe en la tierra? Él hacía referencia al tiempo de su regreso. Aunque habló en la insistencia de la oración, estaba hablando un pueblo de pedir para mantenerse firme, ¿cierto? Enseñar la oración porque el Señor va a volver. Y eso lo vamos a mirar en el contexto, ¿cierto? En el contexto miramos, en la parte de abajo ustedes van a ver, después de la parábola del juez injusto, sigue la parábola del fariseo y el publicano. El Señor está insistiendo en la oración partiendo del justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Es que está hablando el texto de justicia también, que es lo que no hay mucho hoy en día. Pero adelante, ahí la parábola del fariseo y el publicano, y dice versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, escuchen, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni como un publicano, ni siquiera como la gente de Risaralda y Pereira. Soy mucho mejor que todos ellos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se imagina? Entonces hay tipos de oración. Una oración basada en la justicia de Dios es una oración transformadora, sobrenatural y de cambio. ¿Cuántos dicen amén? Y una oración basada en nuestra justicia son oraciones huecas, son oraciones con nosotros mismos. Pero en fin, no quiero centrarme solo en eso en el contexto. El Señor está mostrando la oración, la insistencia en la oración insistente partiendo de la justicia de Dios y no de nuestras justicias ni de nuestras obras, pero todo empacándolo en que Él volverá. En algo que la iglesia pierde de vista en muchas ocasiones. Olvidamos que Él hizo una promesa y que volvería por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás algunos partamos antes o no. Partamos todos con el Señor, pero si Dios dijo que volvería, Él lo cumplirá. ¿Cuándo? Vamos a mirar el contexto. Miremos el contexto, capítulo 17, versículo 20. Preguntaron por los fariseos, ¿cuándo? Por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, y no vayáis ni lo sigáis. Porque como relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcan mucho y sean desechados por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día de Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y empiezo a mirar a través de la Biblia, después de la oración, que está hablando de la oración partiendo del justo, porque el justo por la fe vivirá, partiendo del justo Cristo que vive en nosotros, hablando de la perseverancia. El Señor está empaquetando todo esto en que estuviéramos en oración alerta, porque Él volverá por su iglesia. ¿Cuándo? No sabemos, pero Él volverá por su iglesia. Y yo veo ahí 3 evidencias que el Señor habla de cuándo será que Él vuelva por su iglesia. Y la primera evidencia que está diciendo, volvemos a Lucas 17:26, dice, como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre.
Ya estamos aterrizando el tema. Sabemos que la Biblia está hablando ¿cierto?, de la insistencia de la oración, de la insistencia de caminar en la justicia en Cristo y no en nuestras obras, ni en nuestra justicia. Creo que hay veces en la iglesia sentimos que somos justos por lo que hacemos y eso no nos hace justos. Eso no nos hace justos. Nos hace justo el justo que vive en nosotros. Y si Él está en nosotros, debe haber una relación continua con Él. Pero el Señor, recordando que Él vuelve, muestra una evidencia de las tres que yo veo aquí en el texto que quiero dejar en esta mañana, de cuándo será la venida del Hijo del Hombre. La primera dice, será como en los días ¿de quién? De Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Ahí dice Él, en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Versículo 27, comían, bebían, se casaban, daban sus hijos en matrimonio. Esas son las características. Estaban centrados en ellos, en el cuerpo, en comer, en beber, en casarnos y en casar a nuestros hijos. Pero el texto me lleva a un texto de referencia. Para los que no saben, cuando ven en la Biblia, en el versículo, una letrica al lado, esa letrica es porque te quiere llevar abajo de la página el Señor, los biblistas, para que tú vayas y busques de qué está hablando ahí Jesús en el Antiguo Testamento. Ahí cuando Él habla en los días de Noé, nos lleva una letrica que está en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Ya sabemos que en la época que estaba diciendo Jesús de Noé, comían, bebían y se casaban. Pero ¿qué más nos dice en Génesis? Vamos a Génesis. Capítulo 6, versículo 5, vamos a leer hasta el 8. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces ya vemos que hay otra característica. En los días de Noé comían, bebían, se casaban, se daban a casamiento y había mucha maldad. Y no sé si hoy en día nos estamos identificando con la maldad que vemos. Hay mucha maldad. ¿Qué más dice? He aquí todo designio del pensamiento del corazón del hombre de ellos era de continuo solamente al mal. Lo otro que está diciendo es sus pensamientos tendían al mal. O sea, donde está Dios y hay una oración eficaz en el justo, los pensamientos tienen que ser transformados. Y no estamos centrados en nosotros. Quiero seguir. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y ahí dice, raeré, y después vino ¿qué? El diluvio. Y solo encontró un hombre justo. ¿Quién era? Noé. Con su esposa, con sus hijos, con sus nueras, y él establece con ellos, ¿cierto? Un pacto, los pone en un arca, que eso era un paso de fe. Un justo tiene fe. El que no ha sido justificado y no entiende la justicia de Dios, no camina en fe. Usted imagínese hacer un arca en un desierto. ¿Usted no cree que la gente pasaba y le decían, este man está loco? Este man se le corrió el champú. Se le corrió la teja, este hombre está enfermo. Imagínese, ¿de dónde va a sacar el agua para hacer navegar semejante buque que está haciendo? Pero Dios vio un hombre justo. Pero miren las características, se las voy a repetir. Comían, bebían, se casaban, se daban a casamiento, había mucha maldad y su pensamiento tendía al mal. Muy parecido a lo que hoy en día vivimos. ¿Cuánta maldad hay en la tierra hoy en día? Nos impactó el caso de aquella niña secuestrada, violada y asesinada. ¿Cuántos casos hay a diario de esos? No solo en Colombia, en el mundo. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto escuchamos? Uno prende los noticieros y los periódicos y uno ve maldad, robos, atracos, asesinatos. Uno ve lo peor. ¿Sí o no en el noticiero? ¿Ustedes cuántos ven noticias buenas en el noticiero? Casi nunca. Solo robos, solo cosas feas. Robos, atracos, ¿qué más les dije? Asesinatos y suegras. Cosas feas. Solo ve uno eso. No, son bonitas las suegras, mentira, es molestando. Eso eran los días de Noé. Pero después dice el Señor, y el día del Hijo del Hombre también será como en los días de Lot. Ahí que dice, volvamos al 17, ¿cierto? A Lucas
17 y dice versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, igual, comían y bebían, pero aquí ya añade, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Dice ahí, en la época de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, centrados en ellos. Centrados en nuestra humanidad, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el lema de muchos y eso está en la Biblia, pero no sabemos qué ha de ser mañana. Yo ayer comí normal, ¿cierto? Mi desayuno, tomé mi almuerzo y tomé mi jugo y mi agüita, pero estaba orando porque no sabía qué iba a ser de mañana, porque me vine en un hada para 12 pasajeros. Y eso, hermano, es un purgante, ese avión. Aparte que eso no es presurizado, entonces usted suena, el motor está ahí, usted ve ahí al piloto, el copiloto. ¿Sabe quién da la bienvenida al piloto? Muy buenas tardes. Pero así, ¿cómo le va? Uno le pone y uno lo ve, mueve botones, oprime, se ponen a leer ahí como la ruta y el avión mueve así. Uno era, Señor bendito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque no sé, estoy en las manos de Dios. No sabemos qué ha de ser el otro día. Pude no haber llegado ayer. Pero el Señor en su misericordia permitió que llegara. Es que tenemos que tener esa realidad, tener una certeza de que el Señor puede venir en cualquier momento por nosotros. Comían, bebían, vendían, compraban, plantaban, edificaban. Pero hay un texto también de referencia, Génesis 18, versículo 20 a Génesis 19, 25. Solo voy a leer algunas cosas de la época de Lot. Génesis 18:20, quiero leer ese versículo. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y el Señor empieza a hacer una estrategia para acabar con Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a tener intercede, Señor, no, si hay 40 justos, 50 justos, no los destruyas. No hay 40. Bueno, Señor, si hubieran, primero 50, entonces 45 no hay. 40 tampoco. 15 no hay ni uno. Solamente voy a sacar por misericordia a usted a Lot y a su familia, a su mujer, pero la mujer de Lot miró para atrás. Quedó convertida ¿en qué? En estatua de sal. Pero mire lo más aterrador. Capítulo 19, ya vimos que ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Versículo 3, Génesis 19:3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron a su casa. Llegaron unos ángeles, los pongo en contexto, a visitar a Lot. Y les hizo banquete a los ángeles, cociendo pan sin levadura y comieron. Versículo 4 de Génesis 19. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo. ¿Los varones de qué? De Sodoma. Y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer en el Antiguo Testamento tiene la connotación de intimidad sexual. Y Abraham conoció a Sara y concibieron un hijo. Y conoció a su mujer y conoció a su varón. Ellos querían, estos hombres querían conocer. Había una depravación y era una depravación cultural, porque dice que desde el más joven hasta el más anciano. Todos, eso es una cosa, dice el texto, todos los hombres del pueblo, desde el más joven hasta el más anciano, querían acostarse con los ángeles. ¡Qué depravación! Los días de Lot estaban peores que los días de Noé. No solo comían, bebían, sino que estaban tan depravados los hombres. Hoy en día vemos eso. ¿Cuánta depravación hay? ¿Cuánta depravación en los propios colegios que nuestros hijos estudian? En sus oficinas. Ay, a mí alguien me contaba que me decía, con el respeto y la honra que tengo por los profesionales de la salud, me decía, una doctora me decía, pastor, usted no sabe cómo es adentro de algunas clínicas. Esos unos con otros, esta con este, y es una cosa. Esta doctora me decía, un día yo llegué a una cirugía
y vi riéndose algunas enfermeras instrumentadoras y a unos enfermeros ahí, y cuando me asomé estaba en el computador viendo pornografía. Y eso es en todos los ámbitos. No todos los médicos son así, no todas las enfermeras, no todos los abogados, no todos, ¿cierto? Los pastores aún. Pero todo el mundo está expuesto a la depravación. Los días de Noé eran unos días terribles, como los días de Lot estamos viendo. Había una perversión cultural. La primera característica o evidencia que dijo el Señor: el día del Hijo del Hombre serán los días como los días de Noé, serán como los días de Lot, pero habrá un debilitamiento en la fe. Volviendo otra vez a Lucas. Ahí es cuando habla de la mujer, de la oración, de la viuda, y dice: ¿hallará fe en la tierra? Estamos en tiempos donde la fe se está debilitando. Hay persecución. Están desacreditando la iglesia. Que la iglesia somos homofóbicos, que la iglesia somos intolerantes, que la iglesia... Pero hay una persecución. Y la fe se está debilitando tanto que muchos de los que han creído se están volviendo atrás. Tuve la oportunidad de encontrar en un blog del Tiempo a un hombre que se llama, voy a decir el nombre, él se llama Luis Carlos Ávila. Tiene un blog en el Tiempo. Es un laico católico, es jesuita, y se aterra que encontró que en otros países están promoviendo películas pornográficas cristianas. ¿Y por qué es cristiana? Porque el acto sexual lo están teniendo el hombre con la mujer para mostrar la belleza del cuerpo de la creación y lo que pueden hacer con él en la cama. Y dice estas palabras ese escritor: es triste ver cómo cualquier concepto, por perverso que sea, se ablanda si se le suma el adjetivo cristiano. Fornicación cristiana, aborto cristiano, adulterio cristiano, y así hasta llegar al porno cristiano, siendo esto el colmo de la desfachatez. Entonces vamos a ver porno. Uy, ¿qué le pasa? Pero porno cristiano, bueno, si es cristiano, sí. Es lo que él está hablando en medio de este blog. Porque hay un error, iglesia. Hemos empezado a perder nuestra fe. Y al perder nuestra fe hemos dejado de orar, de creer en la palabra. Y la iglesia ha empezado a creer que está haciendo la tarea porque estamos cristianizando el mundo. Y lo más triste de todo, escúcheme muy bien, Jesús nunca mandó a cristianizar, Jesús mandó a discipular al mundo. Ahí está el error, eso lo hablábamos con mis líderes el martes. Ahí está el error, porque todo lo que usted le ponga la palabra después cristiano, le parece bien. ¿Cierto? Vamos a hacer tal cosa, pero es cristiana. Bueno, es rumba cristiana. Bueno, es rumba cristiana. Hermano, vamos a, qué sé yo, esto te puede caer mal, pero tranquilo, esto es cristiano. Todo es que saqué el perrito es bravo, muerde a todo el mundo, pero el perrito es cristiano, qué pesar. No sé. Tú juzgas y comes a otros con tus palabras, pero eres cristiano. Y no hay cosa que ofenda más a las personas que están afuera, viendo desde la barrera el cristianismo, viviendo una doble moral. Pero llegamos a un almacén donde en vez de presentarle a Jesús, evangelizar y discipular a alguien, solo le decimos: soy cristiano, hágame rebaja. Porque el dinero de los impíos serán para los hijos de Dios. Pague, hermano. Dios no nos mandó a cristianizar el mundo, nos mandó a evangelizar y a discipular las naciones. Pero la fe se está perdiendo. Claro, ahora hay otra cosa. Encontré en la revista Semana, la última edición, hay un artículo que está hablando sobre la fe peligrosa. Y dice que la fe, yo copié aquí algo sobre la fe peligrosa. Una organización de Estados Unidos llamada Open Doors hizo un estudio y llegó a la conclusión que en los países asiáticos, Europa, hacia esos lados, los que más sufren y son perseguidos por la fe cristiana es Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Pakistán y Sudán, bajo amenazas aún del Estado Islámico.
Pero en América Latina, esta que es una organización seria, Open Doors, ¿cierto?, ha descubierto que en América Latina el país de mayor persecución religiosa es México y después Colombia. Y después Colombia. Entonces, la persecución con la cristianización está llevando a la verdadera fe a muchos claudicar. Y ha entrado una frase dentro de la iglesia que dice: ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y entonces tú le dices: ¿y qué haría Jesús? Fanático, fanática. ¿Somos o no somos? Esa es la cuestión. Voy terminando. Dios te ha dado, iglesia, herramientas como la oración, como la palabra, para que tú crezcas en tu fe. Y aunque coman y beban, tendremos que comer para sobrevivir y beber, pues, juguitos y agüita, ¿no? Algunos lo malinterpretan y ya estaremos negocios, compraremos, venderemos, pero la oración y la palabra nos mantendrá libres de la perversión y libres del pecado que asedia el mundo entero a la iglesia, para que la iglesia pierda su sabor y sea una iglesia insípida. Dios, estoy seguro, tengo una urgencia en mi corazón de decirles, está llamando a una iglesia santa. Y no estoy hablando solo comunidad de fe, somos un puñado, siempre les he dicho, siempre hemos reconocido a nuestros hermanos bautistas, presbiterianos, asambleas de Dios, a nuestros hermanos, cierto, de Puerta de Salvación, todas las congregaciones habidas, hay muchas misiones, denominaciones y hasta abominaciones. Ay, Dios mío. Yo tengo una urgencia por decirles, iglesia, volvamos a levantar nuestra mirada al justo, a clamarle a Él, a hacer la tarea que Él nos ha encomendado, a instruir a nuestros hijos, no como los de Sodoma y Gomorra que terminaron hasta los más jóvenes con los más viejos tratando de acostarse con hombres. Instruyamos a nuestros hijos, como dice Deuteronomio 6 en su palabra. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de levantar su nombre y de vivir en un mundo postmoderno con una manera de pensar bíblica, centrada en el Señor, gozándonos con esa persona hermosa que el Señor nos ha dado, que es el Espíritu Santo, moviéndonos como iglesia en la enseñanza de la palabra y usando los dones que Dios te ha dado a ti y a mí para predicar, para orar por los enfermos, para echar fuera a los demonios y sobre todo para discipular a las naciones. Si tú estás en este lugar, Dios está orando en tu vida, pero sé que te está llamando a que discipulemos nuestra ciudad, nuestra nación. No importa si somos grandes o pequeños, no importa si compramos el local o no, Dios lo va a dar, pero muchos lo están buscando y lo estamos buscando en nuestras fuerzas. Dios nos llama a orar primero. Muéstranos dónde es, muéstranos, tú lo vas a hacer. Mientras tanto voy haciendo los discípulos. Lo que amo de este lugar es que aquí hay gente, hay un puñado, muchos de ustedes que están creyendo a Dios y no han tenido temor de ser impacto en esta ciudad. Yo quiero que miremos un video, por favor. Y la cena del Señor, se alistan, por favor. Me los llamas. Eso fue el día de ayer en el barrio Salamanca.
muy buena porque tienen en cuenta de los niños, toda la comunidad y los adultos mayores, con médicos, con todo lo que los regalos que les dieron. Muy buena tarde, soy el Psico Monse y la actividad de misiones urbanas me ha parecido muy chévere. Un experimento que está llevando a cabo algo impresionante porque ayuda a muchos niños y jóvenes que no tienen las posibilidades de comprar las cosas a seguir en sus estudios y me está pareciendo muy chévere. Vale la pena porque pues hay niños que de verdad no tienen los recursos suficientes para estudiar, para tener este apoyo que les están dando hoy a todos los niños. Vale la pena porque esta es una comunidad muy vulnerable y necesita de todos ustedes. A querer a mis padres más, a querer a mis amigos, aprender de los demás. Yo aprendí a valorar la vida. Amar a Dios. Un aplauso a Dios por eso. Eso fue un trabajo de iglesia. Claro, la fundación es una bendición, pero en la fundación, desde Marcela que está al frente con todo el equipo y hacia abajo todos son iglesia del Señor. Y no tienen temor de presentar el Evangelio. Y ese lugar nos lo vamos a tomar para el Señor. Y vamos a hacer la tarea de impactarlo con la ayuda de Él. Pero sé que si el Señor pregunta cuando regrese hallaré fe en la tierra, yo quiero por lo menos ser uno de los tantos que diga sí, Señor, yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer. Queremos hacer la tarea hasta que tú vengas por nosotros. Tendremos que comer para sobrevivir y tomar agua, beber para sobrevivir, quizás comprar y vender como dice, pero no va a ser nuestro pan de cada día, no va a ser nuestra prioridad. Sí construiremos, pero tampoco nuestra prioridad. Haríamos muchas cosas. Nuestra prioridad es caminar en fe, crecer en la oración, instruir a nuestros hijos, discipular nuestra ciudad y nuestra nación. Líderes de grupos de discipulado, los felicito, les honro, les bendigo, porque el Evangelio de Cristo está llegando a las casas. Los líderes de grupos de pareja, los líderes de los diferentes lugares donde están sirviendo, ustedes realmente son héroes de fe. La gloria es para Dios. Yo estoy seguro que la gloria es para Dios. Nosotros aquí ponemos un video con testimonios, es porque creemos que hay que testificar y eso aumenta la fe. Pero debe haber una fe, como dice en Hebreos 11:1, con certeza y con convicción. Iglesia, no pierda la convicción, no pierda la certeza. ¿Hallará el Señor cuando vuelva fe en la tierra? Una muy buena pregunta para irnos nosotros, ¿cierto? Pensando, ánimo. Seamos de aquellos que trastornan el mundo, aunque haya persecución, aunque haya murmuración, aunque haya violencia en contra del pueblo de Dios, iremos, pero iremos con su amor. No pagaremos mal por mal, pagaremos al mal con bien, pagaremos a la maldad con bondad y con el amor que Cristo ha puesto en tu corazón, con la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Oraremos, es más, muchos irán a orar por aquel que lo quiso a usted quizás dañar y esté enfermo, usted va a orar por él. Señor, sánale, restáurale. Van a ir a muchos lugares. Esa es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darles aplausos, Señor, iglesia? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.